Jeremías fue marcado por el dolor, el rechazo y la soledad. Elegido por Dios para llevar un mensaje de advertencia, enfrentó persecuciones, fue torturado y ridiculizado, pero nunca perdió su fe. La historia de este profeta revela la profundidad del sufrimiento que aquellos llamados por Dios pueden enfrentar. Sin embargo, hay una lección poderosa en esta trayectoria. Incluso en los momentos más oscuros, la fe puede sostener y guiar. Hoy conocerás la historia de Jeremías y descubrirás cómo la perseverancia ante la adversidad puede transformar tu vida espiritual. Al entender los secretos detrás de la fuerza de este hombre, encontrarás la inspiración necesaria para enfrentar tus propios desafíos con confianza en Dios. No pierdas la oportunidad de descubrir la fuerza que la verdadera fe puede traer. El llamado de Jeremías. Desde el principio, el llamado de Jeremías fue algo profundamente marcado por la elección divina. Incluso antes de nacer, Dios ya lo había apartado para ser profeta, alguien destinado a advertir al pueblo de Judá sobre el futuro que se aproximaba. Imagínate por un momento ser elegido por Dios antes de dar tu primer suspiro. Jeremías supo que su vida tenía un propósito mayor, algo que trascendía lo ordinario. El mismo Señor le reveló: «Antes de que te formara en el vientre, te conocí». Jeremías 1:5. Esto nos recuerda cómo, en nuestra propia jornada de fe, a veces no entendemos completamente los planes de Dios, pero Él ya tiene todo delineado, incluso cuando nos sentimos inseguros. La Biblia nos enseña que, al igual que Jeremías, cada uno de nosotros tiene un propósito divino. La fe en Jesucristo y las Escrituras nos guían cuando surgen los desafíos, sabiendo que Dios siempre está en control. Sin embargo, ser elegido por Dios no siempre significa una vida fácil. Jeremías cargaba con la difícil misión de advertir a un reino que se apartaba de los mandamientos del Señor. Como podemos ver en la Biblia, el reino de Judá estaba sumido en la idolatría y la infidelidad, un pueblo que había olvidado la alianza con Dios. Era como si hubieran dejado de lado todo lo que el Señor había hecho por ellos. Jeremías, entonces, fue llamado a ser la voz de advertencia, como un padre que corrige amorosamente a sus hijos. Sabía que esta misión requeriría valentía y, a pesar de su juventud e inseguridad, no podía ignorar el llamado divino. Del mismo modo, en la vida cristiana, a menudo somos llamados a hacer lo que es difícil, pero con fe en Dios y confianza en Jesucristo, encontramos la fuerza para seguir adelante. Jeremías era, en muchos aspectos, como nosotros. Muchas veces sintió miedo y se preguntó si sería capaz de cumplir con lo que Dios le había encomendado. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Dudó, temiendo no ser elocuente o lo suficientemente fuerte. Pero el Señor fue claro al asegurarle: «No temas ante ellos, porque yo estoy contigo para librarte». Jeremías 1:8. ¡Qué mensaje tan poderoso! Dios nunca nos deja solos, incluso cuando las circunstancias parecen abrumarnos. En las batallas diarias, ya sea en la familia, el trabajo o los desafíos personales, debemos recordar que Dios siempre está con nosotros. La fe en Jesucristo nos da la seguridad de que, con Dios a nuestro lado, ninguna batalla está perdida. Lo más interesante es que Dios no solo llamó a Jeremías, sino que también lo equipó con todo lo que necesitaría para su misión. El Señor tocó la boca de Jeremías y dijo: «Mira, he puesto mis palabras en tu boca». Jeremías 1:9. Es increíble pensar cómo Dios actúa de la misma manera en nuestras vidas. No nos envía sin las herramientas necesarias. Si somos obedientes a su llamado, Él proveerá los recursos, la sabiduría y la fuerza. Cuando seguimos las enseñanzas de Jesús y confiamos en la Biblia, encontramos todo lo que necesitamos para enfrentar los desafíos. La fe es esa certeza de que, aunque no veamos todo el camino, sabemos que Dios ya lo ha preparado todo. Además de haber sido elegido, Jeremías fue llamado para una tarea específica y crucial: ser profeta en tiempos de crisis. Dios le instruyó que advirtiera al pueblo sobre la destrucción inminente si no se arrepentían de sus pecados. Esta es una lección que resuena hasta hoy. ¿Cuántas veces en la Biblia se nos advierte sobre las consecuencias de apartarnos de Dios?
El llamado de Jeremías nos recuerda lo vital que es estar siempre conectados con el Señor, obedeciendo sus mandamientos. La fe en Jesucristo no es solo un sentimiento, sino una acción diaria de obediencia y confianza en Dios. Y así como Dios llamó a Jeremías, también nos llama a vivir una vida de rectitud. Sin embargo, no debemos olvidar que esta misión era urgente y peligrosa. El reino estaba al borde del caos y la mayoría de las personas no veía el peligro que se avecinaba. Jeremías, con coraje y fe, asumió su responsabilidad, sabiendo que sería rechazado. Al igual que Jeremías, también enfrentamos situaciones en las que necesitamos advertir a los demás sobre los caminos equivocados que están tomando. No obstante, hacerlo con sabiduría, amor y oración es lo que nos enseña la Biblia. Jeremías confió en Dios para guiar sus palabras, y nosotros también debemos confiar en que, si estamos firmes en la palabra y la fe en Jesús, nuestras acciones y palabras darán fruto. En resumen, el llamado de Jeremías es un poderoso recordatorio de que Dios nos elige, nos capacita y nos acompaña, incluso cuando las tareas parecen imposibles. Al igual que Jeremías, estamos llamados a escuchar la voz de Dios en medio de la confusión y el caos del mundo. Y, con fe en Jesucristo, logramos responder a ese llamado con valentía y obediencia. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y cuanto más seguimos sus instrucciones, más nos acercamos al propósito para el que fuimos creados. Misión difícil. La misión de Jeremías no fue fácil, y pocos serían capaces de soportar la carga que él llevó. Imagina ser llamado a hablar palabras duras a un pueblo que, en su mayoría, le daba la espalda a Dios, prefiriendo escuchar lo que complacía sus oídos. Jeremías sabía que sería rechazado, y aún así, permaneció fiel al llamado de Dios. Esto nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces en la vida cristiana somos llamados a hacer lo que es difícil, lo que nos saca de nuestra zona de confort? Dios, a través de la fe en Jesucristo, nos da la fuerza para enfrentar estas situaciones. Jeremías, en su solitaria caminata, es un ejemplo de obediencia, incluso cuando todo parecía estar en su contra. La Biblia nos enseña que no siempre el camino de la verdad será el más fácil, pero con Dios a nuestro lado, lo imposible se vuelve posible. Jeremías sentía el profundo dolor de un profeta rechazado. Vio a sus propios compatriotas desestimar sus mensajes, negarse a escuchar lo que Dios tenía que decir. En varias ocasiones expresó su angustia y soledad, llegando a cuestionar por qué había nacido. Jeremías 20, 14-18. Es una reflexión muy humana, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no se ha preguntado alguna vez, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? Incluso el más fiel de los siervos, como Jeremías, experimentó momentos de debilidad y duda. Pero lo que lo mantuvo firme fue su confianza en Dios. En nuestra jornada de fe también enfrentamos dificultades y rechazos. A veces somos incomprendidos por familiares, amigos o compañeros de trabajo, especialmente cuando intentamos vivir de acuerdo con los principios que Jesús nos enseñó. Pero es en esos momentos cuando debemos recordar: Dios nunca nos abandona. A pesar de todo el sufrimiento, Jeremías se mantuvo firme. Había una llama en su corazón que no podía apagar, incluso si quisiera. Llegó a decir: «La palabra del Señor es como fuego en mi corazón, un fuego dentro de mí». Jeremías 29. Este fuego representa el celo por la misión que Dios le había dado. ¿Has sentido alguna vez ese tipo de urgencia espiritual? Cuando la fe en Dios y la certeza en Jesucristo arden dentro de nosotros, nada puede detenernos. Esto es algo que debemos cultivar a diario. Orar, leer la Biblia y vivir en comunión con Dios nos ayuda a mantener esa llama encendida, incluso en tiempos de adversidad. Es un recordatorio de que, incluso en las tormentas más severas, la fe puede mantenernos firmes y con calor. La soledad de Jeremías también nos enseña algo muy importante. No siempre seremos comprendidos por los demás, pero Dios siempre nos entiende. Jeremías enfrentó la oposición no solo de extraños, sino también de personas cercanas. Fue ridiculizado, calumniado y perseguido, pero su confianza estaba en el Señor.
Y eso nos hace pensar, ¿cómo reaccionamos cuando somos malinterpretados? ¿Somos capaces de mantener nuestra fe incluso cuando parece que todos a nuestro alrededor están en contra de nosotros? Jeremías es un poderoso ejemplo de que, en tiempos de adversidad, nuestra fuerza debe venir de Dios. Jesucristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Cuando hacemos eso, experimentamos una paz que el mundo no puede ofrecer. La misión de Jeremías fue tan difícil que llegó a lamentar el día en que nació. Sin embargo, Dios nunca permitió que su dolor fuera en vano. A lo largo de su vida, Jeremías continuó siendo un instrumento en las manos del Señor, advirtiendo al pueblo sobre la necesidad de arrepentimiento. Esto nos muestra que, incluso en las situaciones más oscuras, Dios puede usar nuestro dolor para cumplir sus propósitos. Cada lágrima que Jeremías derramó fue vista por Dios y, de alguna manera, eso lo fortalecía para continuar. Cuando atravesamos dificultades en nuestra caminata de fe, debemos recordar que Jesucristo también sufrió y que a través del sufrimiento podemos crecer y acercarnos más a Dios. Pero Jeremías también sabía que su misión no era en vano. Incluso cuando parecía que nadie lo escuchaba, sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que la obediencia al Señor es más importante que cualquier resultado inmediato que podamos ver. Jeremías no buscaba la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Y eso es algo que debemos aplicar en nuestra propia vida espiritual. Muchas veces, el mundo valora el éxito y la popularidad, pero la verdadera victoria está en agradar a Dios. La fe en Jesús nos muestra que, incluso si el mundo nos rechaza, Dios nos acoge con amor. Finalmente, la misión de Jeremías nos inspira a perseverar, incluso cuando el camino es difícil. Nos muestra que la vida de fe no está exenta de dolor, pero está sostenida por algo mucho más grande: la promesa de que Dios siempre está con nosotros. Al igual que Jeremías encontró fuerzas en su fe, también estamos llamados a confiar en Dios en cada situación. No importa cuán solitario o difícil pueda parecer el camino, Dios nunca nos abandona. La misión de Jeremías nos recuerda que, con Jesucristo como nuestro guía, podemos superar cualquier obstáculo y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Antes de continuar, aprovecha este momento para suscribirte y activar las notificaciones. Escribe en los comentarios algo que esperas de Dios o una área de tu vida donde necesitas transformación. Oremos juntos y que Jeremías inspire un cambio poderoso en tu vida. Advertencias sobre Judá. Jeremías fue llamado a advertir al pueblo de Judá sobre la destrucción inminente. Dios, en su infinita misericordia, deseaba que su pueblo regresara a sus caminos, y Jeremías fue el portador de ese mensaje urgente. El profeta, en su devoción y fe inquebrantable en Dios, clamaba para que el pueblo se arrepintiera, dejando atrás la idolatría y volviendo a seguir los mandamientos divinos. La situación en Judá era delicada. Se habían alejado tanto de Dios que estaban al borde de un colapso espiritual. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas no nos encontramos al borde de un abismo espiritual, cuando nos alejamos de las enseñanzas de la Biblia y de Jesucristo? El mensaje de Jeremías resuena en nuestros corazones, llamándonos a regresar a la fe verdadera y a la obediencia a la palabra de Dios. Lo que hace que la advertencia de Jeremías sea tan impactante es el amor incondicional de Dios por su pueblo. A pesar de la rebeldía del reino de Judá, Dios seguía ofreciendo la oportunidad de arrepentimiento. Esto es algo que vemos repetidamente en las Escrituras. Dios es justo, pero también misericordioso. Y de la misma manera, Jesucristo nos enseñó que nunca es tarde para arrepentirnos y buscar la reconciliación con el Padre. Jeremías pedía al pueblo que se alejara de sus malos caminos, que abandonara la idolatría y volviera a la alianza que Dios había hecho con ellos. El profeta servía como un puente entre Dios y Judá, intentando desesperadamente evitar que la destrucción cayera sobre ellos. Al leer la Biblia y ver estas advertencias, debemos aplicarlas a nuestras vidas, reconociendo que siempre hay tiempo para volver a Dios y renovar nuestra fe en Jesús. La insistencia de Jeremías sobre la necesidad de arrepentimiento es un recordatorio importante para nosotros.
En muchos momentos, el profeta clamaba en voz alta para que el pueblo abandonara sus prácticas pecaminosas. Era la voz solitaria de Dios en medio de un pueblo que no quería escuchar. Esto nos hace pensar, ¿estamos escuchando las advertencias que Dios nos da hoy? La Biblia está llena de orientaciones sobre cómo debemos vivir, y Jeremías fue uno de aquellos que, por fe, recordó al pueblo de Judá esas orientaciones. En nuestro caminar de fe, a veces nos desviamos, ya sea por orgullo o por distracción con las cosas del mundo. Pero la advertencia de Jeremías nos recuerda que Dios, en su bondad, siempre nos llama de vuelta. Las advertencias de Jeremías, sin embargo, no fueron recibidas con facilidad. El pueblo de Judá estaba sumido en sus pecados y muchos se negaban a creer que la destrucción era inminente. ¿Cuántas veces, en nuestra propia vida, ignoramos las señales claras que Dios nos da? Es fácil perdernos en nuestras propias voluntades, dejando de lado las enseñanzas de Jesucristo y los mandamientos de la Biblia. Jeremías lo vio de cerca. Fue testigo del declive espiritual de Judá, incluso mientras anunciaba con fervor la necesidad de cambio. Su dedicación a seguir el llamado de Dios, incluso ante tanta resistencia, nos inspira a permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo parece sordo a la voz de Dios. La relación entre el profeta y el pueblo de Judá también nos muestra cómo actúa Dios con paciencia. Dios podría haber traído la destrucción de inmediato, pero prefirió enviar a Jeremías con advertencias, dando tiempo para que el pueblo se arrepintiera. Esto nos recuerda que, incluso cuando nos alejamos, Dios siempre está esperando por nosotros con los brazos abiertos. Jesucristo también nos mostró esto en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11 a 32, donde el padre esperaba pacientemente el regreso de su hijo. Esa es la esencia del amor de Dios. Él nos da innumerables oportunidades de regresar a Él. Pero, al igual que Judá, no podemos ignorar indefinidamente esas oportunidades. La fe requiere acción, y la advertencia de Jeremías es un llamado para que todos nosotros respondamos. Además, lo que hace que las advertencias de Jeremías sean tan poderosas es que no eran solo palabras vacías. Hablaba con la autoridad de Dios, y esto debe recordarnos la seriedad del mensaje. Cuando leemos la Biblia, necesitamos entender que no son solo palabras escritas por hombres, sino la palabra viva de Dios, que nos guía en todas las áreas de nuestras vidas. Jeremías sabía que, si el pueblo de Judá no regresaba a Dios, las consecuencias serían devastadoras, y no dudó en transmitir ese mensaje, aunque eso le trajera dolor y sufrimiento. Esto nos enseña que, en nuestra propia vida de fe, debemos tener el coraje suficiente para defender la verdad, incluso cuando no es popular o bien recibida. Por último, la advertencia de Jeremías nos invita a reflexionar sobre la condición de nuestro propio corazón. Así como el pueblo de Judá fue llamado al arrepentimiento, también somos llamados a examinar nuestras vidas y ver dónde nos hemos alejado de Dios. La fe en Jesucristo nos da la fuerza para reconocer nuestros errores y volver al camino correcto. El mensaje de Jeremías es atemporal. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. El arrepentimiento, como enseña la Biblia, es una de las mayores demostraciones de fe y humildad. Y así como Dios ofreció una oportunidad de redención a Judá, Él también ofrece esa misma oportunidad a cada uno de nosotros. Rechazo del pueblo Jeremías, al cumplir fielmente su misión, se encontró con una dura realidad: el rechazo. No solo fue ignorado, sino que el propio pueblo de Judá, incluidos sus líderes religiosos y políticos, lo resistieron activamente. Imagínate el peso de eso. Un profeta enviado por Dios, portador de un mensaje urgente y vital, siendo despreciado por aquellos que más necesitaban escucharlo. Esto nos lleva a reflexionar cuántas veces resistimos las advertencias que Dios nos envía, ya sea por orgullo, terquedad o porque preferimos oír lo que nos agrada. Jeremías se encontraba en esa situación, enfrentando la resistencia de un pueblo que había decidido seguir a falsos profetas, quienes ofrecían promesas de paz y prosperidad sin necesidad de arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros, hoy, no buscamos soluciones fáciles
olvidando que la verdadera paz solo viene por la fe y la obediencia a Dios. Los falsos profetas en ese tiempo ofrecían un mensaje mucho más atractivo que el de Jeremías. Garantizaban al pueblo que no habría destrucción, que Dios no permitiría que el mal cayera sobre Jerusalén. Esto contradecía lo que Jeremías predicaba, quien advertía sobre el castigo inminente debido a la infidelidad del pueblo. Y algo similar ocurre en nuestra propia vida espiritual. A veces, solo queremos escuchar las partes cómodas de la Biblia, aquellas que nos prometen bendiciones y victorias, pero olvidamos que la fe también exige sacrificio, cambios de comportamiento y, muchas veces, arrepentimiento. Jesucristo fue claro al enseñar que la puerta para la vida eterna es estrecha y pocos la encuentran. Mateo 7:13-14. Jeremías estaba allí para mostrar al pueblo que no se trataba de agradar a los oídos, sino de vivir en fidelidad a Dios. Lo más doloroso de esta historia es que no solo los líderes políticos rechazaron a Jeremías, incluso los sacerdotes, aquellos que debían ser los defensores de la palabra de Dios, también se levantaron contra él. Esto es una gran lección para todos nosotros. Debemos estar atentos a no dejarnos llevar por lo que parece más fácil o más conveniente. Muchas veces, la verdad que Dios quiere mostrarnos no es cómoda, pero es necesaria para que podamos crecer espiritualmente. Jeremías sufrió profundamente al ver que incluso los líderes religiosos preferían seguir una mentira antes que enfrentar la dura realidad que Dios les estaba presentando. Y esto nos hace pensar, ¿estamos realmente buscando la verdad de Dios o solo lo que nos agrada? La fe exige valentía para enfrentar la verdad, incluso cuando es difícil de aceptar. Jeremías se veía muchas veces completamente aislado. Fue ridiculizado, difamado e incluso amenazado de muerte. Todo por hacer exactamente lo que Dios le había ordenado. No es difícil imaginar el peso emocional que cargaba. Y en nuestra propia vida, muchas veces también experimentamos el rechazo cuando tratamos de vivir según las enseñanzas de Jesucristo. Puede que seamos incomprendidos por amigos, familiares o compañeros. Quizás seamos ridiculizados por poner nuestra fe en práctica o por seguir los principios bíblicos. Jeremías nos enseña que, incluso ante el rechazo, nuestra lealtad a Dios debe permanecer inquebrantable. La verdadera fe no se tambalea por las opiniones de los demás, sino que está cimentada en la certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios. La resistencia del pueblo de Judá muestra una triste realidad. Muchas veces preferimos creer en lo que nos conforta, incluso si es falso, en lugar de aceptar la verdad que nos confronta. Jeremías advertía continuamente sobre el peligro de ignorar la voz de Dios, pero el pueblo cerró sus oídos. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo respondemos a las advertencias que la Biblia nos da. ¿Estamos dispuestos a cambiar de actitud cuando la palabra de Dios nos corrige? ¿O preferimos aferrarnos a nuestras propias convicciones y creencias, incluso cuando van en contra de lo que Jesús nos enseña? Jeremías nos muestra que, para vivir una vida de verdadera fe, debemos estar dispuestos a aceptar la corrección de Dios y cambiar nuestros caminos si es necesario. A pesar de todo, Jeremías continuó predicando el mensaje de Dios con valentía y determinación. Aún sabiendo que sería rechazado, no se calló. Esto es algo que debemos aplicar también en nuestras vidas. Como seguidores de Jesucristo, estamos llamados a ser luz en el mundo, incluso si el mundo nos rechaza. La Biblia nos enseña que nuestra fe debe ser proclamada, sin importar las circunstancias. Y esto no siempre será fácil. Jeremías nos recuerda que, muchas veces, el camino de la verdad es solitario, pero Dios siempre está a nuestro lado. Él nos fortalece, al igual que fortaleció al profeta en medio del rechazo y la persecución. La resistencia del pueblo a Jeremías también nos alerta sobre el peligro de seguir consejos equivocados. Así como los líderes y falsos profetas en Judá desviaron al pueblo de la verdad, hoy también hay muchas voces que nos alejan de Dios. Debemos tener discernimiento para saber cuándo un mensaje está de acuerdo con la palabra de Dios y cuándo no lo está. La Biblia y la fe en Jesucristo son nuestra guía. Jeremías es un ejemplo de fidelidad
mostrándonos que, incluso ante el rechazo, debemos permanecer firmes en lo que Dios nos llama a hacer. No es fácil, pero es el camino que nos acerca al Padre. Persecución y sufrimiento. La misión de Jeremías no solo le trajo rechazo, lo sumergió en un mar de persecución y sufrimiento. El profeta enfrentó torturas físicas y emocionales, fue encarcelado y hasta arrojado a una cisterna. Lo que más impresiona es que incluso en medio de este torbellino de dolor, nunca perdió su fe en Dios. Jeremías fue un ejemplo de alguien que incluso en las circunstancias más adversas eligió seguir confiando en el Señor. ¿Cuántas veces en nuestras vidas enfrentamos situaciones difíciles que parecen querer aplastarnos? Jeremías nos muestra que con fe en Dios y en Jesucristo podemos resistir los momentos más oscuros. Él es un ejemplo claro de que incluso cuando el mundo nos persigue, Dios nunca nos abandona. El sufrimiento de Jeremías no fue solo físico, sino también espiritual y emocional. Fue tratado como un traidor por su propio pueblo, aquellos a quienes amaba y por quienes se sacrificaba. En su angustia, Jeremías clamaba a Dios cuestionando por qué tenía que soportar tanto dolor. En una de sus oraciones más conmovedoras, llegó a decir: ¿Por qué es perpetuo mi dolor? Jeremías 15:18. ¿Quién de nosotros no ha hecho esta pregunta alguna vez? En momentos de profundo dolor es natural que cuestionemos los propósitos de Dios. Pero Jeremías nos muestra que incluso en esos momentos de duda debemos seguir buscando al Señor. La fe en Jesucristo nos sostiene cuando las respuestas no llegan de inmediato, y la Biblia nos anima a seguir firmes incluso cuando el sufrimiento parece interminable. Al ser arrojado a una cisterna, Jeremías enfrentó la humillación y el dolor físico, pero lo más significativo fue que permaneció fiel. Incluso cuando parecía que no había salida, no renunció a su misión. Esto nos enseña una verdad poderosa. Nuestra fe no puede depender de las circunstancias. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, al igual que hizo Jeremías, entendemos que hay un propósito mayor incluso en las peores adversidades. Jesucristo también nos enseñó a cargar nuestras cruces diariamente. Lucas 9:23. Y Jeremías es un claro ejemplo de alguien que hizo exactamente eso. Llevó el peso de su misión con la certeza de que Dios estaba con él, y es esa misma certeza la que debemos cultivar en nuestros corazones. La persecución que enfrentó Jeremías nos recuerda que la vida de fe no está exenta de desafíos. De hecho, seguir a Dios puede ponernos en conflicto con el mundo, pero es en ese conflicto donde nuestra fe se fortalece. El apóstol Pablo nos enseña en 2 Timoteo 3:12 que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jeremías vivió esto intensamente, y nosotros como cristianos muchas veces también atravesamos situaciones de rechazo, persecución o dificultades a causa de nuestra fe. Lo que nos fortalece es la certeza de que Dios ve cada lágrima, cada sufrimiento, y que Él está con nosotros en todos esos momentos. Al igual que fortaleció a Jeremías, también nos sostendrá a nosotros. El sufrimiento de Jeremías también nos hace reflexionar sobre la importancia de la perseverancia. A pesar de todo el tormento, nunca abandonó su misión. Esto es algo que debe inspirarnos. ¿Cuántas veces al enfrentar obstáculos somos tentados a rendirnos? Jeremías, incluso cuando estaba en el fondo de la cisterna, no perdió de vista lo que Dios le había ordenado. Y esto nos enseña que la verdadera fe es perseverante. La Biblia está llena de ejemplos de personas que incluso en medio del sufrimiento permanecieron firmes en su confianza en Dios. Jeremías es uno de ellos y su historia nos impulsa a mantener la fe, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Otro punto importante es que, en medio del sufrimiento, Jeremías encontraba consuelo en Dios. En varias partes del libro vemos a Jeremías volverse al Señor en oración, derramando su corazón delante de Él. Esto nos enseña que en los momentos de mayor dolor debemos acercarnos aún más a Dios. Jesucristo nos prometió que tendríamos aflicciones en este mundo, pero también nos garantizó que Él ya ha vencido al mundo. Juan 16:33. Al igual que Jeremías buscaba consuelo en la presencia de Dios, también debemos encontrarlo en la oración y en la lectura de la Biblia.
Estas son nuestras herramientas para soportar el sufrimiento y fortalecer nuestra fe. Finalmente, el sufrimiento de Jeremías nos señala algo mayor, el propósito divino. Incluso sin entender completamente el porqué de tanto dolor, Jeremías sabía que estaba cumpliendo un plan mayor de Dios. Y al igual que el profeta, nosotros también debemos tener esa visión. Muchas veces no logramos ver lo que Dios está haciendo a través de nuestro sufrimiento, pero Él siempre tiene un propósito. Jesucristo sufrió en la cruz, y su sufrimiento trajo la salvación a toda la humanidad. Jeremías, de manera similar, sufrió para que se cumpliera la voluntad de Dios en Judá. Cuando miramos nuestras propias luchas a la luz de esto, encontramos un sentido mayor para nuestros dolores. La fe nos muestra que con Dios nada es en vano. Profecías cumplidas. Las profecías de Jeremías, que durante tanto tiempo fueron ignoradas y rechazadas, finalmente se cumplieron de manera dolorosa. Jerusalén, la ciudad sagrada, fue devastada por los babilonios, tal como Jeremías había advertido. El pueblo que se negó a escuchar las palabras de Dios fue llevado al exilio, y todo lo que quedó fue destrucción. Esto nos enseña una lección profunda sobre la fidelidad de la palabra de Dios. La Biblia es clara: lo que Dios dice, lo cumple. No importa cuánto tiempo pase, sus promesas y advertencias son siempre verdaderas. Cuando leemos las Escrituras, podemos estar seguros de que cada palabra registrada se cumplirá en algún momento. La fe en Jesucristo nos hace confiar en este cumplimiento, sabiendo que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La destrucción de Jerusalén fue un shock para el pueblo de Judá, pero no debería haber sido una sorpresa. Jeremías pasó años advirtiendo sobre la necesidad de arrepentimiento y obediencia a Dios, pero el pueblo prefirió creer en falsas esperanzas y promesas vacías. Esto nos hace pensar en cómo manejamos las advertencias que recibimos de Dios en nuestra vida diaria. Muchas veces, Dios nos da señales claras sobre las direcciones que debemos tomar, pero somos tentados a ignorar sus advertencias porque pueden parecer difíciles o inconvenientes. La historia de Jerusalén nos muestra que, cuando Dios habla, debemos actuar. No podemos esperar que las bendiciones de Dios lleguen si no estamos dispuestos a seguir los caminos que Él nos indica a través de la Biblia. El cumplimiento de las profecías de Jeremías también sirve como una advertencia para todos nosotros. Cuando Dios nos advierte sobre algo, es porque quiere protegernos y guiarnos por el camino correcto. Jerusalén podría haber sido salvada si el pueblo se hubiera arrepentido y vuelto a Dios, pero su terquedad los llevó a la destrucción. Y esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos escuchando la voz de Dios y respondiendo con obediencia? ¿O nos dejamos llevar por las distracciones del mundo? La fe en Jesucristo nos llama a una vida de vigilancia y atención a la voluntad de Dios. No podemos darnos el lujo de ignorar las advertencias que la Biblia nos da, ya que siempre son para nuestro bien. Jeremías, a pesar de haber visto sus profecías cumplidas, no se alegró por la destrucción. Lloró profundamente por el sufrimiento del pueblo y por la pérdida de Jerusalén. Esto nos muestra la compasión de un verdadero siervo de Dios. A pesar de haber sido rechazado y perseguido, Jeremías seguía amando a su pueblo y deseando su salvación. Esto nos recuerda cómo Jesucristo, en su misión en la tierra, también lloró por Jerusalén. Lucas 19, 41, 44, lamentando la dureza de corazón que impidió a muchos reconocer el tiempo de su visita. Como cristianos, estamos llamados a amar y orar por los demás, incluso por aquellos que nos rechazan. La Biblia nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Mateo 5, 44, tal como hizo Jeremías. El cumplimiento de las profecías de Jeremías también nos enseña sobre la justicia de Dios. Durante años, Dios había advertido al pueblo de Judá, enviando profetas como Jeremías para guiarlos de regreso al camino correcto. Pero, al final, prevaleció la justicia divina. Esto nos recuerda que Dios es misericordioso, pero también es justo. Ofrece innumerables oportunidades de arrepentimiento, pero llega un momento en que sus advertencias deben cumplirse. Y así fue con Jerusalén. Es un recordatorio de que, en nuestra propia vida,
debemos tomar en serio los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo con su palabra. Jesús nos llama a una vida de obediencia, y esa obediencia nos protege de las consecuencias de vivir alejados de Dios. Jeremías vio al pueblo ser llevado al exilio, y ese fue un momento de profundo luto y reflexión para Judá. Lo más importante que podemos aprender aquí es que, incluso en medio del juicio, Dios no abandonó a su pueblo. Incluso mientras estaban en el exilio, Dios seguía amándolos y tenía un plan para su restauración. Esto nos trae esperanza, pues nos recuerda que incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros errores, Dios nunca nos abandona por completo. La fe en Jesucristo nos asegura que, incluso en los momentos de disciplina, Dios nos está preparando para algo mayor y mejor. La Biblia nos enseña que Dios corrige a aquellos que ama. Hebreos 12:6, y el exilio fue un ejemplo claro de esta corrección divina. Por último, el cumplimiento de las profecías de Jeremías nos muestra que Dios siempre tiene el control. Incluso cuando todo parece perdido, Dios está obrando en su plan. La destrucción de Jerusalén y el exilio de Judá no fueron el fin de la historia. Dios ya había preparado un camino de restauración, y Jeremías también sería portador de ese mensaje de esperanza. Esto nos recuerda que, en nuestra vida, incluso cuando enfrentamos momentos difíciles o sentimos que hemos fracasado, Dios tiene un plan mayor. Con fe en Jesucristo, podemos confiar en que, incluso en las adversidades, Dios está preparando algo bueno para nosotros, y así como el pueblo de Judá tuvo la oportunidad de levantarse de nuevo, nosotros también tenemos la oportunidad de renovarnos en Dios. Mensajes de esperanza. A pesar de todo el sufrimiento y destrucción que Jeremías presenció, también fue portador de un mensaje de esperanza. Dios, en su infinita misericordia, le reveló al profeta que después de 70 años de cautiverio en Babilonia, el pueblo de Judá sería restaurado. Esa promesa de restauración es un claro ejemplo de cómo Dios nunca abandona a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Para nosotros, los cristianos, esto es un recordatorio poderoso de que por más difíciles que sean nuestras circunstancias, siempre hay esperanza cuando confiamos en Dios. La fe en Jesucristo nos da la certeza de que Dios tiene un plan de redención y restauración para cada uno de nosotros. Cuando leemos la Biblia vemos repetidamente cómo Dios transforma situaciones de dolor en oportunidades de renovación. La profecía de que Judá sería restaurada después de 70 años de exilio no era solo una promesa para ese pueblo específico, sino que también tiene un significado profundo para nosotros. Hoy en día, al igual que el pueblo de Judá enfrentó el cautiverio como consecuencia de su desobediencia, nosotros también enfrentamos consecuencias cuando nos alejamos de los caminos de Dios. Sin embargo, al igual que Dios no abandonó a Judá, tampoco nos abandona a nosotros. El mensaje de esperanza de Jeremías es un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más difíciles, Dios está trabajando en nuestra restauración. Él nos llama a regresar a Él ofreciéndonos perdón y una nueva oportunidad de caminar en sus caminos a través de la fe en Jesucristo. Jeremías le habló al pueblo sobre un futuro en el que Dios haría un nuevo pacto con ellos, un pacto que estaría escrito en sus corazones. Jeremías 31, 31, 33. Esa profecía señalaba lo que Jesucristo vendría a realizar muchos años después. Jesús trajo un nuevo pacto no basado en la ley, sino en la gracia y el amor. Esto nos enseña que incluso cuando fallamos, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. La Biblia nos muestra que Jesús vino para reconciliarnos con Dios, y esa es la mayor esperanza que podemos tener. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos renovados. Nuestras faltas son perdonadas y podemos empezar de nuevo tal como Dios prometió restaurar al pueblo de Judá. Además, Jeremías transmitió al pueblo que durante el tiempo de exilio debían vivir sus vidas con fe y esperanza, incluso estando lejos de su tierra natal. Dios le dijo al pueblo que construyeran casas, plantaran jardines y oraran por la paz de la ciudad en la que se encontraban. Jeremías 29, 5, 7. Esto es una lección poderosa para nosotros, pues nos enseña que incluso en tiempos difíciles debemos seguir viviendo con propósito y confianza en Dios.
A veces atravesamos momentos de exilio en nuestras propias vidas, tiempos en los que nos sentimos lejos de las bendiciones de Dios o enfrentamos desafíos inesperados. En esos momentos, la fe en Jesucristo nos ayuda a mantener el enfoque, sabiendo que Dios sigue teniendo el control y que nuestra restauración está por llegar. El mensaje de Jeremías también revela la paciencia y fidelidad de Dios. Él le dijo al pueblo que el exilio duraría 70 años, un período largo pero no eterno. Esto nos enseña sobre el tiempo de Dios, que muchas veces es diferente al nuestro. Puede que atravesemos períodos de dificultad que parecen no tener fin, pero Dios siempre está obrando en algo mayor. La fe en Cristo nos enseña a esperar con paciencia, sabiendo que al final de nuestras pruebas, Dios siempre tiene algo bueno reservado para nosotros. La Biblia nos alienta a confiar en Dios en todo momento, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Jeremías también profetizó sobre el regreso de los exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Ese acto de restauración física era un símbolo de la restauración espiritual que Dios estaba obrando en sus corazones. Al igual que el pueblo de Judá tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, Dios nos da nuevas oportunidades cada día. Incluso cuando fallamos, Dios nos ofrece la oportunidad de reconstruir nuestra vida espiritual. Jesús nos mostró esto en varias de sus parábolas, como la del hijo pródigo, donde el padre recibe a su hijo con los brazos abiertos, listo para restaurar todo lo que se había perdido. Lucas 15, 11 a 32. Así que podemos tener esperanza de que en Dios siempre hay un nuevo comienzo. Por último, el mensaje de esperanza de Jeremías es un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas. Él prometió restaurar a Judá y cumplió esa promesa. De la misma manera, Dios nos ha prometido la vida eterna a través de Jesucristo. Podemos enfrentar dificultades y luchas en esta vida, pero nuestra esperanza final está en la promesa de que en Cristo tenemos vida eterna. La Biblia nos enseña que esta es la esperanza que nunca nos defrauda. Romanos 5, 5. Jeremías nos muestra que incluso cuando todo parece perdido, podemos confiar en Dios porque Él siempre cumple sus promesas de amor y restauración. La historia de Jeremías nos enseña que, incluso en los momentos de mayor sufrimiento, la fe en Dios puede sostenernos. Ahora, ¿qué harás con este conocimiento? Dios está listo para restaurar lo que se ha roto, y la esperanza de una nueva vida en Cristo está disponible para todos los que la busquen. Comparte tu experiencia o lo que más te impactó de este video en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos contenidos transformadores. Que Dios te bendiga poderosamente. Mi nombre es José Luis y estoy feliz de haber compartido este mensaje contigo.